Muy buenos días a todas y a todos en esta mañana. Quiero darles las gracias por estar aquí escuchándome un ratito conversar sobre un tema que afecta a la familia panameña y que no solamente a la panameña, sino a gran parte del mundo. Primeramente, también quiero darle las gracias a la psicóloga Yasminet Pérez, quien tuvo la deferencia de invitarme en esta mañana a compartir con ustedes sobre un tema tan vital y tan importante en este tiempo en que nos aproximamos al 25 de noviembre, eh, que le hemos titulado en este caso Una mirada al daño psíquico en violencia doméstica. Como bien sabemos, la violencia doméstica es un tema que afecta no solamente al hombre o a la mujer, sino a ambos, pero no solamente tampoco a ellos, sino que afecta a las familias en donde este tipo de violencia está inserta. Es un tema de actualidad contextual y que no ha dejado de ser significativo a través de los tiempos en la medida en que a pesar de todo lo que se ha estado haciendo y que por supuesto a partir de las luchas que se han dado históricamente por el respeto a la vida en diversos sentidos y en este caso a la mujer que ha sido una de las más victimizadas a través de la historia, aún siguen sucediendo casos impactantes. Navarro, Vaquero y Carrascosa en el 2004 afirmaron que para entender y valorar la violencia doméstica y el daño psíquico asociado, era sumamente importante centrarse en el padecimiento, en las consecuencias y en las secuelas que tiene para la víctima y no necesariamente en el comportamiento e intimidación del perpetrador. Quiero partir de este análisis en la literatura en la medida que la presentación no está focalizada sobre la persona que infringe un daño o una acción dañosa sobre una supuesta víctima desde el punto de vista legal, sobre una víctima desde el punto de vista de la clínica. En realidad, este estudio está enfocado a eso, a la víctima. Entra dentro del campo jurídico, dentro de lo que sería la psicología del testimonio, porque se trabaja directamente con la víctima. Pero también existe lo que es la evaluación psicológica pericial, ¿verdad? Que tiene que ver con la valoración del daño psíquico que podría estar sufriendo una víctima de violencia doméstica. En este sentido, pues, nos vamos a quisiera enfocarlo a que el punto más importante es evaluar el padecimiento, cuáles son las consecuencias de esa acción sobre la persona que estamos evaluando y si esa acción va a generar en la persona secuelas, qué tipo de secuelas, qué nivel de afectación podría en realidad estarse dando. Es importante también resaltar que la violencia doméstica constituye un delito violento donde se infringe un daño a la integridad física, como es el caso de la violencia doméstica. O sea, todos sabemos que la violencia es una acción que puede producir en primera instancia un daño psíquico, perdón, un daño físico. Pero ese daño físico, que puede ser los golpes, los hematomas, muchas veces cuarto de urgencia recibe víctimas de violencia doméstica, ¿verdad? Es lo primero que se va a atender. Como psicólogos sabemos que lo más importante primero es descartar la parte física, atender el daño físico que se produce. Ese daño físico trae consecuencias y secuelas,
pero también el daño psicológico, el daño psíquico que se genera producto de una acción violenta, produce una serie de afectaciones no tan fácilmente medibles y no tan fácilmente evaluables, porque estamos hablando de aspectos también que tienen que ver con la parte emocional, con la parte afectiva, con la parte que tiene que ver con las cogniciones, con los miedos que se van pues generando a través de un proceso de victimización, porque la violencia doméstica, que es una acción de fuerza, que es una acción de poder sobre la víctima, no se da una sola vez por lo general, sino que se da de manera repetida y reiterada, produciendo una especie de aniquilación psicológica que impide a esta persona reconectar con la vida y entra en un estado de sumisión, de temor y que podríamos hablar incluso de terror. De manera tal que al constituir un delito violento se produce un daño psicológico, ¿verdad? En la esfera social, en la esfera familiar, en la esfera laboral y por supuesto en la esfera matrimonial. Ahora, ¿dónde se dan estos delitos? ¿Por qué hablamos de violencia doméstica? ¿Qué nos trae a la mente, al pensamiento, lo que implica lo doméstico? Pues estamos hablando de que ello implica que se da dentro de un lugar que la mayoría de las personas consideramos que es nuestro lugar seguro, que es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, aquel hogar que generalmente construimos con amor, que soñamos que íbamos a desarrollar una vida en conjunto con nuestras parejas. Entonces, hablamos de una estructura física, pero también una estructura, ¿verdad?, a la que le es impenetrable a otras personas el poder acercarse si no es que usted le abre la puerta. Desde esta perspectiva, la víctima de violencia doméstica queda reducida en la merced de lo que hoy podemos denominar como el perpetrador. El perpetrador es el victimario. Puede ser una victimaria o puede ser un victimario. Por mucho tiempo hemos dicho, ¿verdad?, que la mujer ha sido la víctima, otras veces decimos que la mujer es culpable, que es masoquista, que es responsable de que esté con ese hombre y que no lo deje. Pero la historia nos habla de que realmente no podemos juzgar a personas que realmente están bajo una presión psicológica muy fuerte y que están aterrorizadas porque hay una persona que las tiene amenazadas y que le ha mostrado una fuerza más allá de lo normal para poderla o poderlo reducir. De manera tal que esta mirada al daño psíquico en la violencia doméstica nos lleva a reflexionar que primero una víctima se puede transformar inmediatamente, sea detectada en una paciente de una área de sanidad, ¿verdad? A fin de poder ayudarle en ese proceso de recuperación de su propia identidad. Porque de alguna forma la persona va perdiendo su identidad. La identidad es fundamental porque nos dice quiénes somos. Y cuando dejamos de ser, ¿verdad? Entonces estamos como anulados. Esa es la postura del victimario, mostrar el poder para que la víctima, ¿verdad?, pueda ser subyugada y minimizada su área de sociabilidad. ¿Con quién? Con sus grupos más cercanos. Una de las características de las víctimas es que generalmente están aisladas
de sus propios familiares, porque esto ha sido un proceso, ¿verdad?, que ha desarrollado el perpetrador para que ellas no tengan el recurso donde ir y mantenerlas sometidas. La ONU Mujeres en el 2020 señaló que incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violencias de los derechos humanos más flagrantemente cometidas. En los últimos 12 meses, informó ONU 2020, que 243 millones de mujeres y niñas alrededor de los 15 y 49 años en todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Vemos pues que esto no solamente es en nuestro país, sino que ha afectado alrededor del mundo a muchas mujeres. Y por eso es un delito, ¿verdad?, que es de urgencia evidente el poder controlarlo para que esto no siga ocurriendo como está sucediendo. Y obsérvese que la ONU señala esta cifra y que en nuestro país, durante este tiempo, las noticias han estado hablando de una alta incidencia en delitos que tienen que ver con la violencia dentro de los grupos familiares. Lamentablemente, ¿verdad? Estos delitos que son invisibles, la mujer o la víctima aparece invisibilizada en medio de esta guerra terrorífica que sucede dentro de su hogar, que es incapaz, está impotente para poderse defender, y como está aislada, pues nadie generalmente puede prever ni prevenir que esto suceda. En junio de 2020, 420 mujeres consultaron a la línea de auxilio del Instituto Nacional de la Mujer. Las víctimas de violencia doméstica, es importante recalcar que no solo, ¿verdad?, son las mujeres, sino que también son los hombres. Hay hombres victimizados, ¿verdad?, dentro del seno familiar. Aquí la variable importante es que no es una violencia que te encuentras en la calle, que no es que alguien te robó, que también son actos de violencia, ¿verdad? Sino que se da dentro de tu grupo más cercano, más íntimo, donde realmente te debes sentir confiado, y de repente allí mismo quedas inutilizado. Entonces, el daño que se va causando a nivel de la psique, de los pensamientos, de los sentimientos y de la conducta, ¿verdad?, se hace cada vez más visible en la medida en que las personas que están más cercanas notan o pudiesen notar los cambios, lo cual no sucede porque el proceso que se ha llevado casualmente es de aislar a las víctimas de violencia doméstica de las personas que le puedan dar ese auxilio. Es importante entender que el funcionamiento de la personalidad se ve afectado en la parte psíquica. Y como todos aquí, la mayoría podemos entender que el individuo o la personalidad, cuando hablamos de personalidad, hablamos de pensamientos, de sentimientos y de conducta. Estos tres elementos que tienen que ver también con la parte cognitivo-afectiva se encuentran totalmente vulnerados. En Panamá no es muy característico la conducta de los hombres violentados, pero también entendamos que es parte de nuestra cultura el machismo, a pesar de que ya se están dando muchas mensajes para que la mujer también se empodere, pues estos extremos todavía se están dando dentro de nuestras culturas y en muchos lugares existe el machismo. De manera tal que hablamos también de que no todo lo que está sucediendo dentro de la casa, dentro de los hogares, sale a la palestra, sale a los medios.
dentro de los patrones de crianza y dentro de los valores que muchas veces se enseñan, es decir, que los trapos sucios se lavan en casa. Es una frase muy repetitiva en nuestros hogares, de manera tal que entonces la gente dice, bueno, cada uno con su casa, ¿verdad? Y nadie se mete en la casa del otro hasta que de repente surge una acción tan fuerte que la gente se impacta, ya no solamente su grupo familiar básico, sino la gente, la sociedad en general, porque es una conducta violatoria de la norma social jurídica para tener una convivencia y una coexistencia dentro de los límites saludables. Entonces, este tipo de delitos entraría muchas veces dentro de lo que es la criminología, el término de la criminalidad oculta. Tenemos realmente lo que conocemos como la criminalidad aparente, lo que nos dicen las estadísticas, lo que se señala en las denuncias, lo que nos dicen los medios de comunicación, pero hay muchos más casos que desconocemos lo que están pasando. Mujeres, niños y algunos hombres están sufriendo producto de este tema de violencia intrafamiliar y violencia doméstica. Es importante también indicar que la evaluación del daño psíquico no está contemplada en, en los manuales diagnósticos. No está en el DSM-5, no está en el CIE-10 como tal. Lo que más se acerca a poder valorar un poquito en temas de evaluación, de sacar los indicadores clínicos que podría estar teniendo una víctima de violencia doméstica, lo señala con mayor claridad el CIE-11 en el trastorno de estrés postraumático complejo. Arce y Fariña también estudiaron lo que es el sistema de evaluación global, en donde se utilizaba este instrumento o se utiliza este instrumento para evaluar el daño psíquico que pueden sufrir las víctimas. Y ellos hacen podríamos decirlo como una adecuación para hilar más fino con respecto a esto y construyen, ¿verdad?, algunos ítems más para poder evaluar el daño psíquico. Pero cuando evaluamos el daño psíquico, tenemos que entender que estamos evaluando pensamientos. Pues ustedes saben que los pensamientos, ¿verdad?, no los podemos extraer. Los pensamientos son intrapsíquicos. Esa idea llevada a un pensamiento y expresado lingüísticamente muchas veces no logra llegar a esa parte. De manera tal que es importante saber que evaluar el daño psíquico producto de la violencia doméstica no ha resultado fácil para la psicología. Ahora, es importante también indicar que el término de daño psíquico surge no de la psicología clínica, sino que surge del campo jurídico. Y surge del campo jurídico cuando plantea una relación de causalidad entre el evento dañoso que se produce, o sea, la acción violenta que se produce sobre la víctima o supuesta víctima, ¿verdad? Y las consecuencias psicológicas, las consecuencias psíquicas que se van a dar a partir de ese momento. Y se le precisa entonces determinar cuándo, ¿verdad?, hay una denuncia, o ya sea de la víctima, o hay un juicio de parte de un acusado. A las autoridades se les hace preciso que se les indique si realmente hay un daño psíquico desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, entonces estamos hablando de los tiempos, de lo que sería una lesión psíquica, que generalmente, ¿verdad?, una persona que es sujeta a un estado de victimización, a un estado en que comienza a ser golpeada física y psicológicamente, laboralmente, socialmente, económicamente, tú eres golpeado de muchas maneras. La forma de golpear no solamente es lo físico, es lo que te dicen, cómo te lo dicen, en qué tono, con qué gestos. Todo esto tiene que ver con la violencia doméstica, ¿verdad? Y el impacto
psicológico o la lesión psíquica se da en el momento en que la persona sufre una denuncia, presenta una denuncia, entonces hay una lesión psíquica que va a tener un corto tiempo. Entonces por ahí vemos entonces lo que se ha hablado por mucho tiempo del ciclo de la violencia intrafamiliar, o sea, del ciclo de la violencia. Hoy te quiero, te doy una rosa, mañana te digo que eres fea, te golpeo, te marco, vas al hospital, luego te pido perdón, me arrepiento, te doy flores y se repite el ciclo. Entonces estamos ante una lesión psíquica en donde, como ha habido un proceso de, podríamos decir, de trabajo, de aniquilación de la persona, entonces la persona está vulnerable y está susceptible. En ese momento se puede dar un efecto de que la persona se siente mal, que la persona se descompensa, que la persona realmente se le nubla la conciencia, no recuerda nada. Acuérdense de los mecanismos de defensa que son producto de la mente para y del inconsciente, no son programados, pero que evitan la fragmentación del self, evitan que nos descompensemos. Entonces surge el mecanismo de negación para decir realmente no me ha pasado nada, no me ha pasado nada, y la persona puede estar golpeada y puede estar negando que está afectada. Pero también va a haber un periodo de mayor extensión en donde los peritos en el campo, por ejemplo, de la psicología jurídico-forense, han solicitado a las autoridades competentes, como los fiscales, que por favor extiendan un poco más el tiempo para poder evaluar si realmente hay secuelas psíquicas, porque generalmente la persona puede recuperarse una vez sea empoderada, subsanada, tratada. De esta manera, pues, entonces también es importante evaluar lo que es la psicología del testimonio, o como le llamamos también la psicología de la memoria. Y entendamos, pues, que la memoria puede ser reconstruida. Entonces, ¿en qué momento estamos evaluando al paciente? ¿O en qué momento estamos evaluando a la víctima? Entonces, tenemos aquí hay dos enfoques. Por un lado, nosotros podemos evaluar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la clínica, cómo está la personalidad del paciente, cuál es su estado anímico, qué le está afectando, hacer una entrevista clínica abierta, a profundidad. Pero por el otro lado, nosotros tenemos que también hacer una entrevista semiestructurada, cognitiva, para poder recoger información que nos ayude con otros instrumentos de valoración a ver si la persona tiene un daño psíquico producto de ese evento dañoso. Entonces va a haber dos perspectivas en las que hoy les puedo indicar que dándole un vistazo al daño psíquico en violencia doméstica, por un lado se hará desde el punto de vista de la psicología clínica, ¿verdad? Por supuesto está la parte médica, todo lo que tiene que ver con la evaluación médica, y luego también está la parte psicológica. ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo se siente esa víctima? ¿Esa víctima está en capacidad de continuar su vida? ¿Cuáles son los indicadores clínicos o los signos y síntomas que podríamos poder estar recogiendo para poder ver qué tipo de terapia de base cognitiva, sobre todo por la experiencia que se dice en la literatura, podría ayudar a esta mujer a poder salir de ese entumecimiento, de ese estado de tristeza profunda, de esa ideación suicida, de esa necesidad de ingerir alcohol, ¿verdad? O alguna sustancia que le permita, desde ese punto de vista irracional, hablando del modelo de Ellis, ¿verdad? Del modelo cognitivo, alejarse de lo que le produce dolor, de lo que no puede comprender, de lo que no puede asimilar, porque como este hombre con el que yo juré tener una vida eterna, o esta mujer con la que yo soñé vivir, ¿verdad? ¿Por qué yo soy responsable, yo soy la culpable, yo soy la que tiene la culpa de que esto esté pasando? Y comenzamos a ver que estas víctimas tienen pensamientos erróneos, tienen emociones encontradas, tienen estados ambivalentes.
Entonces hay que evaluar la parte psicopatológica, hay que evaluar a través de la entrevista y de las pruebas psicológicas, ¿verdad? Que le vamos a aplicar cuando la persona esté en condiciones de poder hacer una prueba psicológica, ¿verdad? Para poder evaluar cómo ayudarla a continuar su vida, cómo ayudarla a ser la persona que ella quiere volver a ser, pero que ella tiene que estar inserta en este proceso de recuperación. Y la otra perspectiva que vamos a ver es la perspectiva de la evaluación de la posibilidad de que exista o no exista el daño psíquico producto de la perpetración o de la acción violenta de una pareja. Desde este punto de vista también es importante entender que aquí se van a medir los tiempos. En qué tiempo yo estoy evaluando a la persona, cuándo la persona vino, ¿verdad? A mí, cuánto tiempo ha pasado del evento, que es diferente en la clínica cuando la persona que se siente mal va directamente donde el terapeuta o el psicólogo o el psiquiatra y pide atención. Tiene ya un grado de disposición de recibir ayuda. En el campo pericial, por ejemplo, la persona va porque tiene que ir, porque es citada. Entonces, si hay una demanda, por ejemplo, de daño psíquico ante la autoridad va a ordenar que se haga una evaluación psicológica, pero esa evaluación psicológica ya va diferente. Uno, la persona no viene por voluntad propia. Dos, ¿verdad? Ya yo no le puedo aplicar las mismas pruebas que se aplican a nivel de la clínica, porque es que ya me están a ver si hay o no hay daño psíquico. Y si ellos así, entonces, ¿qué pruebas tengo que usar? ¿Qué preguntas tengo que hacer? ¿Debo invadir al paciente o debo, en primera instancia, como bien se recomienda, pedirle a la persona que narre los hechos sin hacerle lo menos posible preguntas para evitar contaminación? También es importante saber que muchas personas que van a ser evaluadas por daño psíquico han pasado por una serie de intervinientes que también han producido algún tipo de afectación psicológica, que cuando llegan, por ejemplo, al perito, también hay que considerar esa parte. Pero cuando llegan donde el psicólogo de la Caja del Seguro Social, hay que considerar que si llega por cuarto de urgencia, generalmente usted se constituye en uno de los intervinientes, de los primeros intervinientes, para poder tener acceso a esa paciente que está sufriendo una lesión física, pero que va a tener una lesión psicológica, porque si llegó al hospital es porque la lesión física sobrepasa la curita, ¿verdad? O ponerse una bendita. Entonces quiere decir que eso traspasa los pensamientos, ¿verdad? Y hay que darle atención psicológica. Eso, los enfoques entonces para ver una mirada del daño psíquico de la violencia doméstica tiene estas perspectivas. Eh, También quiero resaltar el hecho de que la violencia doméstica es invisible. Solo nos damos cuenta cuando la víctima habla o cuando la víctima llega al hospital o cuando la víctima ha sido asesinada. Lo que pienso que sería interesante hacer es programas de prevención dirigidos a las familias para prepararlos en cómo empoderarles y cómo decirles los valores y los principios que tienen que ver con el respeto a la vida, el respeto al derecho a disentir, el derecho a dejar de querer estar al lado de una persona, ¿verdad? El poder permitirle a la persona continuar su vida sin mí. O sea, tiene que ver mucho con los valores que les damos en la casa, a los hijos, a las hijas y sobre todo el modelaje que nosotros tenemos en casa. Eh, otra característica interesante a considerar en este tema es
el victimario tiende a aislar, como ya hemos visto, a la víctima, pero en la literatura, revisando en América Latina y algunos documentos, he observado que algunos perpetradores, luego que pase ese proceso de bajo control de sus impulsos, también tienden a suicidarse porque la culpa es muy grande. O sea, en este sentido son conscientes de lo que están haciendo, pero no desarrollaron control. Entonces allí tendríamos, ese es otro tema que no podríamos abarcar en este momento, pero que tendríamos que ver, por ejemplo, que muchos de los comportamientos repentinos que puedan surgir de violencia tienen que ver con posibles traumatismos en la región orbitofrontal del cerebro, donde la persona deja de tener control de sus impulsos, que por más que quiera no lo podría tener, ¿verdad? Pero cuando surge la violencia doméstica, no necesariamente ha pasado esto. Otro aspecto interesante a considerar en el tema de la violencia doméstica es la revictimización. Cuando vamos a evaluar, muchas veces tenemos una persona que llega a nuestro cuarto de urgencia o a nuestra consulta porque eh, ha sido golpeada o porque tiene una situación de violencia dentro de su casa. Pero cuando usted hace la anamnesis desde la clínica, ¿verdad? Hace la historia clínica, usted se da cuenta que cuando estaba pequeña sus padres la golpeaban, o cuando estaba en la adolescencia fue abusada también por el novio, etcétera, etcétera. Y entonces estamos ante una persona que a lo largo de su vida, de su crecimiento y desarrollo, ha sufrido violencia y que cuando se une a otra pareja continúa el mismo ciclo de la violencia, y por eso hablamos de una persona revictimizada, y que desde el punto de vista ahora, del punto de vista jurídico forense, habría que determinar si el daño psíquico es producto de esta última violencia, o ya ese daño psíquico tiene algunas secuelas anteriores que indudablemente, ¿verdad?, atenúan a favor de una parte y que marcan una situación recurrente de la otra. Entonces, eso también es importante hablar cuando hablamos de revictimización en las personas que sufren violencia doméstica. Es importante también recalcar que en revisión bibliográfica se señala el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad?, como un indicador de una alteración psíquica señalada por la OMS. Inclusive el diagnóstico de este trastorno, ¿verdad?, requiere la exposición de un acontecimiento que implica o que implicó, perdón, una amenaza de muerte o violencia o lesión grave. El CIE-11 todavía lo profundiza aún más, pero recordemos, como dije hace un momento, que no existe tipificado en ningún manual diagnóstico el trastorno que determine, ¿verdad?, violencia doméstica, un trastorno por violencia doméstica. Existen indicadores, pero no son determinantes, de manera tal que, a pesar de que estamos hablando, por ejemplo, de daño psíquico desde el punto de vista de la psicología clínico-jurídica, vamos a evaluar la psicopatología, pero vamos a evaluar la psicopatología criminal también. Pero en este caso de la víctima, podría darse en algún momento, a través de una memoria reconstruida, la intención de acusar, a pesar, por ejemplo, de no haber visto un victimario, pero la necesidad de liberar, ¿verdad?, hace construir memorias, y esa es una de las cosas que tendría que evaluar el perito, de saber si hay memorias falsas, ¿verdad?, o memorias reconstruidas cuya literatura existe al respecto. Ahora, me gustaría solamente indicar algunos de los trastornos, de los indicadores importantes a evaluar en violencia doméstica, como por ejemplo, algunos de los indicadores en violencia del trastorno de estrés postraumático. Tenemos, por ejemplo, otro aspecto interesante en este sentido sería los episodios reiterados de volver a vivenciar, o sea, en el fondo hay algo persistente de una sensación de entumecimiento.
y embotamiento emocional. También hay un desapego de los demás. O sea, acuérdense lo que decíamos, que la persona es aislada, entonces la persona se va apartando. La falta de capacidad de respuesta al medio, de anedonia y de evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma. La persona tiende a aislarse también. A veces se encisma en sí misma. Suelen temerse e incluso evitarse las situaciones que recuerdan o le sugieren el trauma. Entra en un estado de shock. En raras ocasiones pueden presentarse estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o agresividad, desencadenados por estímulos que evocan un repentino recuerdo, una actualización del trauma o la reacción original frente a él o ambos o a la vez. Eh, Como decíamos hace un rato, el consumo de bebidas alcohólicas también es una de las situaciones importantes que se marcan. Reiteramos pues que es una afectación a nivel de la funcionabilidad de la personalidad. Eh, por un lado, se consideran diversas fases: lesión psíquica que puede darse al momento del evento, como también secuelas que pueden ir hasta los 6 meses. La ley 38 en nuestro país fue modificada con fin pues de poder darle mayor protección a las víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, pues como ustedes observan, esto ha sido muy difícil. Otra de las cosas importantes a señalar es que, y que no es el objeto de esta ponencia, por supuesto, es que el comportamiento de la víctima, puede estar determinado, como decíamos hace un momento, por alguna situación en donde al golpear a su pareja o a su expareja, tenga que ver algo con sus patrones de crianza desde el punto de vista del déficit diádico y el déficit triádico. El déficit diádico habla de que hay un conflicto diádico entre el hijo y la madre, un conflicto o un déficit, una ausencia de la figura materna, o verdad, una madre presente pero ausente que permitió que ese hijo fuese golpeado, por ejemplo, y que hay luego cuando el joven o el niño va creciendo, un resentimiento hacia la figura femenina porque ésta no le defendió en el momento que le tenía que defender de la figura posiblemente padre, padrastro que le golpeaba. Entonces, cuando crece, desplaza sobre la figura de la mujer, pero realmente no está golpeando a esa mujer, sino que está golpeando desde un punto de vista de modelo teórico es a la figura materna. Entonces aquí los perfiles de la violencia doméstica del perpetrador son interesantes. Panamá adolece de estos estudios. Una de las cosas que los psicólogos tenemos que empezar a hacer es levantar data, levantar información para saber cuál es el perfil, por ejemplo, del perpetrador por violencia doméstica, cuáles son los rasgos que esta persona tiene, y para eso pues tendríamos que tener también una base de datos, igual con otros estudios que todavía no tenemos en el campo. Otra de las cosas, y ya terminando pues, que el proceso a través del cual se da este comportamiento violento por parte de un perpetrador, como no es objeto de esta ponencia, y del comportamiento también de una víctima producto de este perpetrador, esto consideramos debe ser un tema nacional. Hoy día, indudablemente, hay menos, tal vez si no se hubieran dado todos estos movimientos contra la no violencia, contra mujer no calles, mujer no sufras, mujer no llores más, tendríamos mucho más víctimas, ¿verdad? Hoy día la mujer está un poco más empoderada, y esto tiene que ver con uno de los ejes de la seguridad humana, de los derechos humanos, la capacidad de empoderar a la población para defenderse de ellos mismos, de nosotros mismos, de la sociedad que nos ataca, del mundo interno que nos ataca, de aquel que tenemos al lado y nos hace daño. El poder decir no, ya no, basta, esto ya no va,
esto no funciona. Y no esperar cuando ya es imposible, cuando el control de la violencia llegó a niveles tan grandes que ya la víctima no puede escaparse. Eso es lo que tenemos que hacer, prevención, prevención primaria, evitar que la gente, ¿verdad?, se una sin conocer a la persona. Ahora miren lo que acabo de decir, sin conocer. Quiero decirles que nunca vamos a conocer a otra persona al 100%. Muchas veces estamos durmiendo con una persona por muchos años y esa misma persona después nos mete 17 puñaladas. Eso es historia patria, historia mundial, porque no conocemos a la gente, pero por lo menos en nuestro proceso de formación, cómo evaluar como persona, la persona con la que voy a formar una relación o voy a establecer un vínculo. Cómo no decir que conozco a la persona solamente por su físico, cómo son sus sentimientos, cómo me trata, cómo trata a mi familia, por qué se está aislando, por qué no me deja ir a casa de mis padres. Son cosas que hay que enseñar y que hay que sacar porque son parte del comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué me agrede frente a las amistades? Entonces, cuando ya en casa estamos dando esas voces de alerta, ¿verdad? Ya entonces nos vamos preparando psicológicamente para cuando vienen estas situaciones, tenemos una alarma en la cabecita que impide que lleguemos al punto de ser violentadas. Eso es muy importante. En la medida, pues, de que tenemos que evitar que las cifras del Ministerio Público, dentro de los delitos violentos, es importante indicar que el delito de violencia doméstica es el más alto, es el que reúne mayor número de denuncias, no así de juzgamientos, porque el tema es que son tantos los denunciantes, pero pocos los funcionarios dedicados a hacer esta labor. Y que pues no es tampoco culpa de ellos, ¿no? Necesitamos cerrar este espacio, pues ya llegando al final, haciendo un llamado personal a todo este equipo de salud que hoy me está escuchando. Estemos atentos a cuando recibimos en nuestros consultorios o en el cuarto de urgencia a una víctima de violencia doméstica, la prioridad es la vida de esa persona. Así que va la parte médica en primera instancia. En otro también punto, evitar los comentarios de que esa persona ha venido N veces al hospital por golpes y que es, miren, la gente comenta que es masoquista, que no, evitemos eso y hagamos docencia, porque una víctima es eso, es una víctima que está encerrada en un círculo del cual no encuentra la ventana para poderse escapar, de manera tal que cuando estemos en las condiciones de ayudar a la persona en una intervención, lo hagamos de manera asertiva y empática. Hagamos que esa persona pueda comprender que es importante, que la vida no ha terminado, que todavía hay esperanza, que tiene hijos, que tiene padre, que tiene hermanos, de dónde se puede aferrar para ella o él volver a continuar esa vida hasta que así lo permita Dios. Esto es el mensaje que les quiero dejar. Quiero agradecerles nuevamente su tiempo de poder estar aquí conmigo y saber pues que la violencia doméstica no solamente está en nuestro país, hay miles de millones de personas alrededor del mundo que están en este momento sufriendo violencia doméstica y una sola persona que nosotros podamos ayudar y una sola persona que podamos nosotros recomendar hacia dónde puede ir a buscar ayuda es importante, porque esa persona a su vez se convierte en otra persona que ayuda y muchas veces, y aquí en Panamá hay agrupaciones que así lo han hecho, se convierten en coacompañantes de esa víctima en su proceso de salidita a un mundo en libertad, porque es como volver a caminar. La mujer víctima de violencia doméstica vuelve a caminar poco a poco, no lo puede hacer sola, muchas veces necesita que otra persona que también ha sufrido eso la agarre de la mano y le ayude a dar sus pasos. Con esto finalizo. Muchísimas gracias. Yamiseli, ha sido un placer estar con ustedes y les agradezco muchísimo, muchísimo el haber estado conmigo. Saludos.